Con el auspicio de Laboratorios Bagó, Red 10 presenta Trascendentes Podcast. Notables del séptimo arte en Bolivia. Su nombre es Mela Márquez Sale. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Eres una invitada de lujo realmente, por toda tu trayectoria, por todo lo que tú representas como mujer cineasta, como activista y por tu aporte al séptimo arte de nuestro país. Te voy a pedir que le cuentes a la gente quién es Mela, como mujer y como profesional. Bueno, empiezo con decirte que mi nombre es Mela Márquez Sale. Es una mujer que siempre ha luchado por todo lo que he soñado. Yo creo que sí, mis sueños se han hecho realidad. A veces algunos sueños se han convertido en pesadilla, te debo decir. Pero nada he pensado que lo voy a conseguir por sí mismo. Siempre he estudiado, siempre he trabajado, siempre me he esforzado. Y desde niña he pensado y he soñado con el cine, pero no porque sí, sino que mi familia estaba relacionado con Ricardo Laguna, que es el productor de Jorge Sanginés, todas sus primeras películas. Y él es primo hermano de mi papá y él era muy amigo de Óscar Soria Gamarra, con el que trabajaba, que es el guionista y el escritor de películas más importantes de la historia del cine boliviano. Una persona maravillosa, además de un profesional impecable, era un ser humano de luz, una gran persona, y prácticamente a través de él y de sus cuentos y sus anécdotas, Cacho nos narraba y era como los cuentos de las aventuras, de los filmes. Entonces yo me enamoré del cine a través de esa aventura, un cine de aventura, un cine de esfuerzo, un cine de guerrilla. Entonces es a través de ese imaginario que entró al cine. Pero tú sabes que en Bolivia no ha habido hasta hace poco escuelas de cine. Entonces yo pensaba que la comunicación era la puerta, digamos, lateral, si quieres, de entrar en comunicación. Y me postulo a la Universidad Católica, a comunicación. Y empiezo a estudiar, pero justo en esos tiempos también hubo el golpe de Estado del 80 de García Meza. Entonces cierran las universidades y para mí en ese momento abre un taller de cine el Grupo Camao de Antonio Eguino y era una oportunidad de oro. Entonces ingreso a ese taller y ahí enseñaban el Cacho Soria, el Antonio Eguino, Paul Agassi, Daniel Calet, que es la esposa de Antonio. Estaba también Raquel Romero, que recién llegaba de Venezuela, jovencita. Y tengo, digamos, de compañeros al Biso Bando, la Lili de la Quintana de Obando, que en ese momento no era todavía de Obando, la Ute Gums, el Javier Vizcarra y otras personas. Y bueno, ahí ya ha sido, digamos, mi realización de entender que el cine, desde el punto de vista del esfuerzo, de rigor, de sacrificio, nunca he pensado en el cine como muchos piensan en la alfombra roja. El cine de Bolivia de entonces, y creo que también de ahora, está lejos de las alfombras rojas, ¿no? No tenemos un Star System, entonces está basado más en directores autores que en stars, que en estrellas, ¿no? Entonces, es ese cine y justo ya en ese tiempo que estábamos haciendo el taller, hacemos un corto que se llama Patemilla, un corto de dirección colectiva que gana el Festival de Cóndor de Plata que existía todavía en ese momento, que lo daba el Cine 16 de Julio y la UCIC, que era la Organización Católica de la Imagen, algo así. Cuando estaba ahí Renzo Cota, la Amalia de Gallardo, estaba el Espinal. Inmediatamente en ese momento que estamos haciendo el taller, Antonio Eguino estaba proyectando hacer Amargo Mar. Venían ellos ya de haber hecho una película exitosa que era Mi Socio. Lo hicieron en el 80 ellos. Y empezaron a escribir Amargo Mar. Entonces nosotros, ya un grupo de esas personas que estaban en ese taller, entramos de soldados rasos ahí de voluntarios, pero en ese entonces nos dieron jefaturas. A mí me dieron encargada del departamento de vestuario en una película de época de 1879 de la Guerra del Pacífico.
Obviamente la dirección de arte estaba a la cabeza del José Bozo. Entonces ahí sí yo pude desenvolverme en una película de época, muy larga, muy complicada, muy difícil. Y ahí aprendí las dificultades del cine. Y en muchas cosas, algunas cosas que sí se debe hacer y otras cosas que jamás debes hacer. Por ejemplo, Entonces, ¿qué no debes hacer jamás? mezclar los sentimientos en una película cuando hay sentimientos amorosos o lo que sea, de odio, de amor. No me voy a referir a nadie porque en el equipo ha habido, digamos, historias de amor y de odio muy viscerales que han influido en el desarrollo de la película. Ha habido un momento en que esa película se ha filmado sin película. Y es histórico, es historia, ¿no? Que no había una buena relación en el equipo entre el director y otro miembro del equipo, por razones muy personales, que después se volvieron profesionales. Entonces ahí entendí que en el cine Dios está en el detalle, tanto el Dios y el diablo. Y que tú puedes tener el mejor director, la mejor cámara, el mejor actor, la mejor escenografía, todo, pero un fuera de foco puede terminar con una película. También ahí aprendí cosas muy positivas. Nosotros dependíamos de una economía muy baja, muy básica, casi no teníamos plata. Y todos trabajamos en cooperativa, en solidaridad. Y ahí aprendí cosas técnicas, cosas de producción, del rigor, de muchas cosas. O sea, esa fue una escuela. Porque además esta película duró meses de meses viajando por todo Bolivia. Una película de época. Entonces ahí aprendí también el compañerismo, el sacrificio. Estábamos a plan de sándwich de palta, chicha morada. No sabía ni la palabra catering. Además estábamos en pleno UDP, donde la plata cada día se volvía millones. Habían cheques de papel. Era la devaluación más grande que ha habido en Bolivia. En esas condiciones hemos viajado, hemos hecho escenas con cientos de con caballos, con armas. Otra cosa que ahora sería impensado, ¿no? Nos han permitido, por ejemplo, filmar en el Palacio Quemado y hemos entrado y me acuerdo que éramos jóvenes, changos, 18 años, 19 años. Hemos entrado a la cocina del presidente y nos hemos comido los suspiros. Hoy día no creo que puedas entrar a la cocina del presidente, ni puedas entrar al departamento o ahí, no. Filmamos en todo el palacio, correteábamos un fin de semana, hemos filmado en museos que se han desalojado para pintarlos y repintarlos, armar escenografía e irnos y volverlos a pintar. Sí. La casa de Murillo la hemos puesto patas arriba y después la hemos reconstruido. Nos han prestado, creo que espadas de Melgarejo, o sea, cosas absurdas que hoy por hoy sería impensable, ¿no? Más allá de la aventura y de la anécdota, este cine que se hacía implicaba enormes sacrificios. Es todo sacrificio. Yo te debo decir que ni siquiera hay la ilusión que mañana me voy a presentar en la alfombra roja con mi vestido, porque no está eso de puesto ahí. No está ni siquiera el festival, está el hacer cine como un acto creativo, obviamente, espiritual, social, humano, más allá de cualquier otro, ni siquiera la plata, porque todos éramos cooperativa. Y al final todos éramos conscientes que nunca íbamos a recuperar nuestra plata, o sea, porque vivíamos en ese momento de la UDP con esa enorme inflación, donde cada cosa era un centavo, era mucho. Entonces terminamos esa película con accidentes, con muchísima dificultad. Realmente yo aprendí muchísimo de qué hacer y qué no hacer en el cine, técnicamente también. Entendí qué era el cine, cómo se hacía, cómo se construía, cómo se filmaba, qué era un desglose de producción, porque estábamos metidos en todo. No dejó de traer problemas la película porque tenía una visión de la historia que no era la visión convencional de que Das había tenido la culpa, ¿no? Habían algunas familias de Tarija. Yo llevé la película a Tarija, quemaron el cine porque se sentían aludidos. Esas cosas intocables de tiempos pasados. Y el segundo momento de amar el cine, digamos, es cuando
La película estaba en la etapa de edición y el Antonio, yo seguía ahí militante en el grupo Camao, así como voluntaria total, entregadísima. Y el Antonio me dice, ¿quieres ser asistente de montaje? Sí, yo así. Llega el mejor, uno de los más grandes editores del cine del tiempo, de lo que fue La Habana, Justo Vega Torres, un gran editor. Entonces, yo me pongo a sus órdenes y el primer día me doy cuenta que no sabía nada de asistente, no sabía ni enrollar nada. Y él estaba despavorido, así. O sea, él venía del mejor momento de la cultura y del cine en Cuba, los 80. Entonces, no podía creerlo que a él le habían dado una chiquilla que no sabía nada. Pero de todas maneras tuvo una paciencia muy, muy grande conmigo, un cariño, y yo también una devoción. Y ahí aprendí que el montaje era la clave del cine porque era la postdirección. Y que todos los errores, hay un dicho en Italia, ¿no? Tutti nodi arrivano al pettine. ¿Qué quiere decir? Todos los nudos llegan al peine. Cuando te peinas, el final del peine, los nudos, ¿no ves? Y ese es el montaje. O sea, todos los errores llegan al montaje. Y ahí te das cuenta, los fuera de focos, un montón de cosas. Los saltos de eje, bueno, tantas cosas, ¿no? Y es así que decides hacer una carrera más especializada en la edición, el montaje, ¿no es cierto? Claro, yo pensaba, bueno, he descubierto mi vocación, me ha sido revelado ese secreto. Mi familia, una familia muy abierta, he tenido unos padres fantásticos, pero eso sí, todos los padres son protectores y entienden que el cine en Bolivia, me decía, hija, vas a morir de hambre. O sea, ¿para qué? Y el cine requiere muchos estudios muy caros. ¿Para qué? En un país donde no vale nada hacer cine. Entonces yo me impuse, le dije que me iba a estudiar a Europa. Entonces mi familia me dijo, sí, está bien, ándate. Pero no como una maldad, pero como una prueba, me dijeron, si tú sobrevives sin plata en Europa, seguro vas a poder hacer cine en Bolivia. Yo a mi juego, porque yo me había preparado para ir a Francia, ¿no? Entonces, eso fue que me cambió mi vida. Entré al centro experimental. También fue una lección de vida vivir fuera. Allá eres un número por más, ¿no? Entonces me puse a trabajar en un bar inglés, y ahí me dieron una escoba el primer día para barrer y yo me puse a llorar. Yo estoy llorando ahí porque estoy barriendo y eso me dio la otra lección de mi vida. O sea, que no importa lo que eres, cualquier cosa que hagas está bien, ¿no? Y a partir de esta experiencia, que no es para nada fácil, se presenta la oportunidad de filmar tu largometraje Sayari. Y bueno, terminé la escuela, hice una tesis. Mi tesis ganó el Festival de Cine de Canadá. Daban el premio a la escuela y entonces Lina Vermeurer era directora y me dijo, no, y la plata la daban a la escuela, no a la persona. Y ella me dijo, yo voy a producir tu primer largo. Y lo hizo, Sayari, que como ya saben todos, ganó varios premios, ganó el Festival de la 52 Muestra de Cine de Venecia en la categoría de ópera prima, un premio Kodak que ya no existe. Y bueno, hice mi primer largo sobre volver a mi país, el Tinku, que fue un encuentro entre Bolivia. Yo deseaba hacer eso, donde combiné música, poesía de la Blanca Júpiter. Una película bastante incomprendida en Bolivia. Ahora sí, los documentales están además muy, digamos, que tienen diversas composiciones, ¿no? Ficción, todo eso están muy de moda, pero en el 95, cuando fue el boom del cine boliviano, yo era la Cenicienta que había hecho un documental de indios. No importaba dónde había ido, no importaba qué premios había ganado, eso es lo que había hecho. Me encontré en un ambiente muy hostil, terriblemente. Yo lo llamo, ¿sabes qué? Alto peruano. Es muy alto peruano. Esta cosa de que, ¿cómo hacemos para joder a esta persona? Y pasé de todo, congelamiento de cuentas, me quitaron premios, me hicieron de todo, gente del mismo equipo, gente de fuera, gente de la política, gente de aquí, de allá. Del mismo medio, me imagino. Mucho del mismo medio. ¿Y cómo se dio este desafío llamado Cinemateca Boliviana? Yo iba y venía de Italia, pero prácticamente me estaba volviendo a Italia. Y con estos vínculos de hacer un documental grande, ¿no? Pero con producción italiana. Y de ahí me fui, me ofrecieron la Cinemateca.
Yo lo pensé, me dijeron muchos, Mela, no te metas, está en dificultad, eso es muy difícil, es una papa. Pero acepté el desafío, es un desafío súper duro. Ahí sí entiendes que tenemos un país que no tiene políticas públicas de Estado en ningún momento de la historia. No hay ley de culturas, no hay ley del artista, no hay ley de mecenazgo. Había una ley obtusa del 91 del cine que te daban préstamos y te quitaban tu casa más o menos. O sea, un absurdo. Entonces yo dije, bueno, paralelamente a aceptar, voy a luchar por la ley del cine. Sacamos el 2018, pero con una trampa técnica, que el artículo 17 que da el financiamiento de la ley está técnicamente mal redactado. Entonces los fondos que irían al fondo de fomento, el 3% de distribuidores y de exhibidores, si no le quitas el IVA y el IT, estás cobrando un doble impuesto y eso no se puede reglamentar. Estamos hace 5 años en eso. Pero entender otro de mis desafíos, que es la Cinemateca. La Cinemateca es la memoria del país, que lo hicieron de una manera extraordinaria, a puro pulmón. En Argentina hay diferentes repositorios, pero no hay una Cinemateca Nacional. Somos como una tercera o cuarta Cinemateca de América Latina. Comprender que ese edificio y todo lo que se ha hecho con puro esfuerzo desde la sociedad civil, invitando a la cooperación internacional, eso es algo terriblemente enorme en un país que no tiene nada. Entonces yo luché para que esa Cinemateca tampoco pasara al Estado, no porque me guste o no me guste, porque tú sabes que los gobiernos cambian, no son eternos, ¿no? Pero la idea de que tiene que haber una continuidad y la memoria no tiene partido, entonces hay que luchar por eso. Y estoy tratando, a pesar de pandemias, de crear un modelo de negocios que sea posible. Porque la Cinemateca es un gran avance, es como que es una esperanza, una luz en medio de la oscuridad. Y es una luz potente. Entonces, wow. Y hablando de luces, Mela, desde tu experiencia y tu conocimiento que son tan vastos, ¿cuáles crees tú que son las personalidades que le han dado más luz y más brillo al cine boliviano? El cine boliviano ha marcado época desde su inicio. Guara Guara, una obra maestra, el cine mudo. El documental que acabamos de recuperar, que es de Luis Castillo, del 28-27, un documental que filman la ejecución y hacen el seguimiento de la ejecución de Jáuregui, con rigor, etc. Todo el cine de Ruiz, de los 50. O sea, en cada momento nosotros hemos tenido maestros del cine. El Ruiz ha sido el primer cineasta indigenista de América Latina. Y a eso le sigue, digamos, los 60, el Jorge San Ginés, con el cine político comprometido, pero un cine estético, Camau, ganando la Cámara d'Or en Cannes y haciendo que Georges Sudul quede admirado. Entonces, un cine maravilloso del Jorge, Yaguarú, Camao, El coraje del pueblo, La nación clandestina, o sea. Inmediatamente viene los 70, Antonio con otro cine, ¿no? Un cine social, pero mucho más cercano, con Chuquiago. O sea, así no hubiera hecho nada más el Antonio. Con Chuquiago estamos servidos. Es una obra fantástica sobre esos 4 personajes que cuentan. Pero el Antonio poca gente sabe que es uno de los que más ha producido en el mundo del audiovisual. Nos ha donado toda su producción que ha hecho en su productora Informa, que hacía documentales, noticieros. Entonces les sigue obviamente Amargomar, una película que por muchos motivos, pero es una película también muy importante, y otra como Los Andes no creen en Dios. Y viene Paola Gazzi, que es este ítalo boliviano, que es como cineasta es boliviano, ¿no? Con esa película tan maravillosa, Mi socio, que es un fresco de Bolivia, que si no hubiera sido italiano tal vez no lo hubiera hecho, con esa frescura, con ese sentido del humor. El día que murió el silencio, o sea, cada uno. Después ya viene, obviamente, la época de nosotros, que somos esa generación del boom, el Marcos Loaiza, con esa cuestión de fe, ¿no? Que fue otra maravillosa, ese road movie.
Después viene el Juan Carlos Valdivia, uno de los cineastas también con más obra dentro, igual que el Marcos, ¿no? Con La Mañana Rosada, American Visa, Zona Sur, igual que el Marcos, viene con tantas películas, ¿no? Como Averno. Y ahí viene una generación que ya está, digamos, que es Bellot, que tiene planteamientos mucho más estéticos y con cuestiones que tienen que ver con género, otro tipo de estética, Bullock, otro tipo de estética. Y ya, ¿qué decir, digamos, del Kiro Russo, que hace películas que tienen que ver algo con San Ginés, pero que tienen otro espesor, otra estética, otra búsqueda, ¿no? Como Viejo Calavera y Gran Movimiento. Y hay la sorpresa final que estamos con nuestro cineasta joven Alejandro con Utama, que tiene una estética más universal, más fresca, ¿no? Y no olvidarnos de mujeres también, la Denise Arancibia, la Catalina Razzini, que han hecho sus películas. Y obviamente es injusto nombrar, ¿no? El Gori Patiño, que está haciendo cosas, ¿no? Como Muralla, Pseudo. Nombrar es ser injusta porque no puedes nombrar todos. Y dinos, ¿qué consejos les darías a aquellos jóvenes que están encaminados en la actividad del cine, de la producción, del montaje? La técnica no existe, es decir, sí existe que hay que conocer qué es lo que vas a manejar, qué cámara, qué lentes, qué todo, pero las ideas están acá, entonces hay que cultivar la cabeza. Hay que leer muchísimo, viajar muchísimo, escuchar música muchísimo, porque el cine tiene cultura general. Todo es importante. La luz, es importante el sonido, es importante la música, es importante el movimiento interno, es importante la expresión corporal, es importante todo. Y un director tiene que ser versado en todo. Hay que leer mucho, hay que ver mucho cine, cortarse el ego, hacerse un harakiri, muy importante, porque hay gente que hace algo y cree que ha llegado, y esa es la manera más horrenda de perder. La humildad y el desapego. Vas a perder todo. Permanentemente vas a perder, hasta afectos vas a perder plata, vas a perder cosas. Yo he ido dejando casas enteras. Ya he aprendido es que lo material se queda. Y finalmente también eres finito, ¿no? Te vas a morir, así que te preparas para la muerte con el cine, digamos, ¿no ves? Hay que tener buena salud, porque el cine requiere esfuerzo, entonces tu cuerpo es tu templo. Comer bien, dormir bien, no abusar de drogas. Ninguna droga te va a dar la revelación, inspiración, pamplinas. Y ser honesto. La honestidad intelectual sobre todo, porque hay personas que han hecho películas maravillosas, pero tú no le encuentras algo. ¿Qué es ese algo que le falta a esas películas bien hechas con fotografía, lacada, sonido, sensor, round, todo? Y tú dices, ¿qué le falta a esta película? No tiene alma, y esa alma es porque el quien la ha hecho no tiene una verdad detrás, no está buscando algo, no tiene ese sentido. No, el sentido. Y otra cosa es pensar también en el otro. El arte puede ser muy solitario, es verdad, pero finalmente una vez que es del público. No te digo que hagas lo que el público quiere, pero tienes que tener una conexión con ese público. Y la única conexión con ese público es la verdad que tienes dentro, que a alguien le va a llegar, ¿entiendes? Entonces eso, la humildad, el trabajo, el desapego, la honestidad intelectual, mucho trabajo y olvídate, mucho dolor también. Te va a dar mucha satisfacción, pero el dolor es importante y no es porque seas masoquista, sino que es parte del proceso. Porque en la vida lo bueno siempre cuesta. Decía Yorkie, donde no hay dolor no hay obra. Gracias, Mela. Nos vamos cargados de historias, de anécdotas, de nombres trascendentes y de muy sabios consejos. Gracias otra vez. Trascendentes Podcast. Notables del séptimo arte en Bolivia. Esta fue una producción de Red 10, proyecto de periodismo ciudadano de Neocom SRL. Entrevista a cargo de Beatriz Villagómez Cajías. Sonido y edición, productora de audio SCAT. ¡Hasta la próxima!